Bienvenidos a mi exposición. Mi nombre es Mariví Cuicas. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y les voy a hablar sobre algunas instituciones del derecho sucesoral, sobre un poco de la legítima y también del derecho fiscal aplicable a las sucesiones. Entre algunas de las instituciones del derecho sucesoral tenemos la sustitución. La sustitución ocurre cuando el testador llama a un segundo legatario o heredero, ya que el primero no quiere o no puede aceptar el legado. Nuestro Código Civil autoriza que cuando el primer legatario o heredero no quiera o no pueda aceptar el legado o herencia, pueda ser sustituido en primer o ulterior grado por otra persona. Cabe destacar que este sustituto va a tener todas las cargas de la persona a la que está sustituyendo, salvo aquellos casos en los que el causante haya dejado de forma expresa que esas cargas solamente le corresponderían a tal persona que sería el primer hereditario o el primer heredero o el primer legatario. La representación. Cuando hablamos de representación nos referimos a un caso de ficción legal. ¿Por qué ficción legal? Porque se toma como si el causante estuviera vivo para así hacer la transmisión de los derechos de representación a cada uno de los herederos. La repudiación de la herencia. La repudiación de la herencia no es más que la renuncia de la herencia. Es una manifestación de voluntad de alguno de los herederos o de los herederos de renunciar a la herencia. Para que ésta se debe cumplir con los siguientes supuestos. Primero, tiene que estar abierta la sucesión. Segundo, el heredero debe estar en la facultad de decidir, debe tener el derecho a aceptar la herencia y no debe haberla aceptado. Además, si va a renunciar, tiene que renunciar a todo, no se puede simplemente renunciar a una parte. ¿Cuándo lo puede hacer? Si está en posesión de los bienes, lo puede hacer en un lapso no mayor a 3 meses, luego de que se abre la sucesión, y en caso de no estar en tenencia de los bienes, pues lo tiene hasta un lapso de 10 años transcurridos desde que se abre la sucesión. Algunos de los efectos que surgen con la renuncia de la herencia es que se toma como si nunca al heredero se le hubiese llamado para suceder. Si el heredero renuncia para afectar así a alguno de sus acreedores, estos podrán ejercer acciones legales de forma de que puedan suplir el cumplimiento de sus obligaciones con la parte de la herencia que le correspondía a este heredero que está renunciando a la herencia para afectarlos a ellos. No se puede renunciar a una herencia de personas que están vivas y además a los descendientes o ascendientes les pasa el derecho de aceptar o no, o de renunciar también a la herencia por simple derecho y no porque esté haya renunciado a aquello. Ahora bien, la aceptación de la herencia. La aceptación de la herencia se puede dar de dos formas: del modo puro y simple o a beneficio de inventario. En cuanto a entredichos y a menores, la aceptación de la herencia no puede ser a término. El término o el lapso para aceptar la herencia no prescribe sino hasta después de 10 años. Y en caso de que alguno de los herederos fallezca antes de haberla aceptado, pasa automáticamente el derecho a aceptarla o repudiarla a sus descendientes. Bien. En cuanto a los entredichos, a los menores de edad, los inhabilitados, los entes o establecimientos públicos y las personas jurídicas solamente van a poder aceptar una herencia a beneficio de inventario. El beneficio de inventario es una manifestación de voluntad que lo que busca es analizar o ver, observar qué hay en la herencia en cuanto a los bienes y las cargas que hay, y este inventario le corresponde hacerlo al heredero en un lapso no mayor a 3 meses desde que se abre la sucesión. En caso de que el heredero haya comenzado pero no haya podido terminar con el inventario a tiempo,
podrá acudir al juez de primera instancia donde fue abierta la sucesión para pedir una prórroga. Esta prórroga no puede exceder 3 meses más. Luego de concluido el inventario, entonces el heredero tendrá un lapso no mayor a 40 días para aceptar o repudiar la herencia. Esto aplica en aquellos casos donde el heredero tenga la posesión de los bienes. Cuando el heredero no tiene la posesión de los bienes, entonces tendrá el mismo plazo que le da el tribunal para aceptar o repudiar la herencia para realizar el inventario. En caso de que declare y no presente inventario, se toma como heredero puro y simple. El derecho del patrimonio del decujus y del heredero. Este es un derecho de preferencia que se le da a los acreedores y legatarios en cuanto a los acreedores del heredero, para que así puedan suplir o cumplir con las obligaciones que les debe tal heredero por medio del patrimonio del decujus. Bien, la colación. Hay casos donde las personas vivas le dejan o le donan un bien mueble o inmueble a otra persona, y cuando fallece resulta que esto afecta a la legítima de los demás herederos, por lo que esas personas deben retribuir esas cosas que les fueron dadas para que así se haga una justa distribución de la masa hereditaria. La partición. La partición no es más que repartir lo que a cada quien le corresponde de acuerdo a la masa hereditaria. El testador puede dejar en su testamento a alguna persona que se encargue de esta partición, que no puede ser ninguno de los herederos, o también puede dejar de si alguno de los herederos menores de edad que cuando éste cumpla la mayoría de edad se realice la partición. El pago de deudas. Es importante saber que los coherederos deben contribuir todos al pago de las deudas del causante de acuerdo a la proporción que tengan de la herencia. La rescisión de la partición. ¿Cuándo es nula la partición? Será nula por las mismas cosas que son nulos los contratos, aquellos actos que afecten la legítima de los herederos o afecte alguna de la partición de estos, no se incluye alguno de los herederos, y aquellos herederos que sean demandados por rescisión podrán hacer cesar esta acción si le dan al demandante lo que le corresponde de su parte de la herencia. La partición por ascendientes. Esta partición se puede hacer por acto entre vivos o por medio de un testamento. Es la que se toma en cuenta cuando se afecta a la legítima, y además, si no todos los bienes del causante se incluyen en dicha partición, los otros bienes se hará la partición de acuerdo a lo indicado en la ley. El albacea. El albacea es una figura jurídica que puede ser fijada por el testador o por un juez para que se encargue de hacer cumplir lo dejado en el testamento y además de velar por todos los bienes de la herencia. Esta persona tiene que ser mayor de edad y puede haber uno o más albaceas. En cuanto al derecho fiscal aplicable a sucesiones, tenemos el impuesto a la sucesión. Este impuesto es un impuesto que grava las transmisiones gratuitas de derechos que son ocasionadas por la muerte del causante. Esto solamente afecta a aquellas personas, herederos de algún legado o herencia que tenga bienes muebles o inmuebles, acciones o valores dentro del territorio venezolano. ¿Cómo es el monto y la causación? Se causa una vez que se abra la sucesión, en el lugar donde están los bienes. Si hay varios bienes y están en distintos lugares, entonces se tomará como lugar fijo aquel lugar de los intereses del causante. La base imponible. La base imponible se saca de acuerdo al patrimonio neto. El patrimonio neto es el total de todos los bienes menos el total del pasivo o de las deudas que tenga el causante. Con este impuesto hay algunas exenciones y exoneraciones.
por lo menos aquellas personas cuya herencia no supere los 75 unidades tributarias no tienen que pagar el impuesto, así como aquellos entes públicos, organizaciones privadas pero sin fines de lucro, aquellas que se dediquen al ramo científico o cultural, entre otros. Existen también gravámenes que están exentos de pagar este impuesto, como lo son vivienda donde haya vivido el causante por mucho tiempo, que haya sido como su asiento permanente y con este fin se haya pasado a los descendientes la ropa, los libros del causante, el dinero por indemnización de trabajo, por prestaciones sociales, por seguros, entre otros, así como entes o establecimientos públicos que luego vayan a ser reclamados por algún heredero o legatario. En aquellas herencias donde no se supere las 100 unidades tributarias se hacen algunas reducciones en cuanto al impuesto, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Es importante también saber que a los 180 días después de abierta la sucesión debe de realizarse la declaración de los bienes ante el CENIAT. Espero haya sido de su agrado y entendimiento. Gracias por su atención.